Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al señor ministro de Fomento, don Íñigo de la Serna, al que va a presentar el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, don Pablo Casado. Querido Pablo, la tribuna es suya. Pues muchas gracias, José Luis, y al Foro Nueva Economía. Gracias también a los patrocinadores y gracias sobre todo al ministro de Fomento, a mi amigo Íñigo, por haberme elegido para presentarle, lo cual es un orgullo y una satisfacción. Le voy a hacer parte de su trabajo, que es saludar a las numerosísimas autoridades y amigos y representantes de un sector tan transversal como el que él representa. En especial, bueno, quiero saludar al vicepresidente del Senado, al coordinador general del partido, a la alcaldesa de Santander, al vicesecretario de Política Autonómica y Local, a los presidentes de Renfe, a DIF, a AENA, a la exministra Corredor, a consejeros de la Comunidad de Madrid, delegado del Gobierno en Cantabria, secretario de Estado, portavoz en el Senado, exdiputados, miembros de las empresas de este sector, diputados, senadores, queridos amigos. Yo te he ahorrado un par de minutos ahí, ¿no? Como decía, bueno, en estos días de esta ciclogénesis expansiva, hay que decir que no es un acontecimiento meteorológico, sino que es probablemente la actividad frenética de una precampaña catalana, de que me imagino José Luis preguntará al ministro. Pero a mí me toca presentarlo. Y me toca presentar a una persona excepcional, a un político de raza, a un gran servidor público, que además, como todos los de Bilbao, ha decidido nacer donde le ha dado la gana. Y en el caso de Íñigo, decidió volver a nacer en Santander, una ciudad, una región a la que ha consagrado su corta vida política, porque es muy joven, pero a la que ha dado grandes éxitos, al partido que yo represento y también a sus ciudadanos. Decía Gerardo Diego del Mar Cantábrico que al final se remansa sus aguas tumultuosas en Santander. Eso es lo que hace Íñigo con los temas tan variados que llegan a su mesa del Ministerio de Fomento. Es una persona de talante, afable, es una persona muy profesional y sobre todo que busca consensos. Lo hace por una impecable formación técnica como ingeniero, también especialista en hidráulica, oceanografía y medio ambiente, es ingeniero de caminos, y también por su trayectoria política. Empezó siendo director de gabinete del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, luego fue concejal del Ayuntamiento de Santander, para luego ser alcalde de esta capital en 3 mandatos con un apoyo abrumador de sus vecinos. Lo digo con conocimiento de causa porque mi abuela es vecina de Santander y es de sobra conocido bueno, cómo se vuelca con su ciudad. Además, sus compañeros alcaldes le nombraron presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, luego fue también vicepresidente, creó y paseó por todo el mundo la Red Española de Ciudades Inteligentes desde su fundación e hizo de Santander una de las referencias mundiales de redes de aparcamientos alumbrados o, por ejemplo, recogida de residuos. Luego ha ocupado la presidencia del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. Hasta su nombramiento como ministro de Fomento también fue vicepresidente de la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico y miembro del Comité de las Regiones y de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales, además de ser asesor externo del Banco Interamericano de Desarrollo y embajador del Pacto de Alcaldes y miembro del Consejo de Fundadores del Pacto Mundial de Alcaldes. Una de las grandes fuerzas que tiene el Partido Popular, y el presidente nacional lo recuerda muy a menudo, son sus alcaldes. De hecho, hay algunos que forman parte del Consejo de Ministros y, como diría el coordinador general, pues si no ha sido alcalde en política, y él lo ha sido hasta hace muy poquito tiempo, pues no tiene la experiencia que ahora mismo se desarrolla desde el Gobierno de la Nación en tiempos muy complicados. En noviembre del 2016 fue nombrado ministro de Fomento por el presidente Mariano Rajoy.
Siendo ingeniero, por cierto, que es una de las peculiaridades de la democracia española. Hay pocos ingenieros que han sido ministros de Fomentos. Ha sido otro con el Partido Popular, Paco Álvarez Cascos. Ha habido incluso presidentes del gobierno, como Leopoldo Calvo Sotelo, que ya escribió eso de ingenieros al poder durante sus años universitarios. Pero de esta complejidad técnica del ministerio hay que tener la solvencia técnica de la que hablábamos y también la experiencia política, porque no ha sido un año fácil. Ha sido un año en el que han llegado a tu mesa conflictos por tierra, mar y aire, desde las huelgas en los aeropuertos, pasando por los problemas en cuanto a la movilidad terrestre, las cuestiones de las radiales, los estibadores o ahora más recientemente el desarrollo de las líneas de alta velocidad pendientes y de línea convencional. Puedo recordar, por ejemplo, Extremadura o Ávila, en lo que respecta también a otros que estás desarrollando y resolviendo con gran brillantez. Y por ello lo que tenemos que destacar es que lo que es el Ministerio de Fomento, más allá de la inversión, la capacidad inversora, de la que da buena muestra el sector aquí representado, es la vertebración como país. Ya era desde Roma, ¿no? La vertebración, la modernidad, también la cohesión lo marcan las infraestructuras, algo en lo que España, desde luego, puede ser referente a nivel europeo y a nivel mundial. Pero como imagino que a pesar de los esfuerzos del humilde presentador, del ponente y del moderador, muchas de las preguntas van a ir dirigidas a esta campaña electoral en Cataluña, que es la mayor preocupación que tiene nuestro partido y que tiene el Gobierno y que tienen, estoy seguro, muchos de los aquí presentes, voy a acabar con una cita de Menéndez Pelayo, como otro paisano insigne del hoy ponente, cuando hablaba de esa tierra catalana que no conocía, y él decía, como un humilde castellano de la más vieja Castilla, de la montaña de Santander, como él se definía, hijo de la espesa sierra que guarda en sus humildes peñascales la cuna del histórico río que a toda la península da nombre, y que después de saludar las férreas lindes de la Vasconia y besar el muro triunfal y sagrado de Zaragoza, viene a rendir tributo a vuestro mar en la ribera tortosina, simbolizando en un majestuoso curso la unidad suprema y la diversidad fecunda de la historia patria. Yo creo que eso precisamente es lo que representa hoy el ministro, un proyecto político basado en la pluralidad, en la descentralización, también en la diversidad de una gran nación que va a seguir unida mientras tenga al frente a políticos de la talla de Íñigo de la Serna, que ahora tiene la palabra. Bien, muy buenos días a todos. Voy a ahorrarme las referencias a las autoridades aquí presentes, lo acaba de hacer Pablo y se lo agradezco porque así efectivamente tengo 2 minutos más de intervención, pero no quiero empezar sin agradecer a Nueva Economía Forum y a las entidades que apoyan y patrocinan este desayuno la oportunidad de poder estar aquí. Era algo que tenía pendiente desde hacía ya mucho tiempo para poder relatar, que es lo que voy a tratar de hacer, lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Fomento, el momento en el que nos encontramos, los principales proyectos, ya que estamos a fin de año, balance de lo que hemos venido realizando y también algunos retos, lo que yo creo que son los principales retos que tenemos de cara al año 2018. Quiero agradecer muy sinceramente las palabras de Pablo. Todo el mundo sabe que somos amigos, con lo cual rebajen ustedes el grado de credibilidad de lo que ha dicho. No digo que no sea creíble, porque él siempre dice la verdad, pero sí un pelín exagerado, fruto de esa amistad que nos une, ¿no? Y le agradezco muchísimo que también haya tenido a bien presentarme en este acto. La verdad es que cerramos un año que es un año que podríamos definir de recuperación del sector. Muchos de los que están aquí lo conocen mejor que yo. Un año en el que la construcción vuelve a contribuir a la actividad económica y a la generación de empleo. En este trimestre, tercer trimestre del año, el crecimiento del Producto Interior Bruto del sector de la construcción ha alcanzado ya casi el 5%, por lo tanto está ya por encima de la media que se sitúa en el 3,1%, y ya son 3 años consecutivos de crecimiento. Es cierto que el sector inmobiliario es el que más ha tirado de ese crecimiento y que el resto del sector vinculado a la obra pública y obra civil pues se está incorporando en estos momentos. Pero la realidad es que hay cada vez más actividad, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social llega ya a 1.150.000 personas, que es un dato récord de los últimos años,
años y que refleja la buena salud del sector. Lo que estamos haciendo desde el Gobierno y lo que tratamos de hacer desde el Ministerio de Fomento es precisamente acompañar ese crecimiento, crear las condiciones de contorno adecuadas para que ese crecimiento se pueda continuar en el futuro y darle un cierto impulso a través de un incremento en el volumen y en el ritmo, en la intensidad de la obra pública, fundamentalmente, que llevamos a cabo. Es cierto que ha sido un año difícil, pero entre todas las cosas que ha dicho Pablo, yo me quedaría con una que ha marcado y ha lastrado en cierta medida la capacidad inversora que hemos tenido en este primer año de legislatura. Una que responde a tres factores distintos, porque es una única causa prácticamente externa. En primer lugar, porque veníamos de un año en funciones, y un año en funciones, y a esto me referiré más adelante, es un año muy dañino para un gobierno y muy especialmente para el Ministerio de Fomento, porque uno no puede en esa interinidad resolver muchos de los problemas administrativos y técnicos a los que tiene que enfrentarse, muchas veces traducidos en proyectos modificados o proyectos complementarios, y por lo tanto obras y actividades que estaban en marcha pues se ralentizan o incluso se llegan a detener como consecuencia de esa poca capacidad administrativa que tiene un gobierno en funciones. En segundo, porque veníamos de una prórroga presupuestaria, esto también hay que recordarlo, y eso hacía que en los primeros meses del año prácticamente no tuvimos la oportunidad de afrontar obra nueva, ya no resolver problemas anteriores, sino licitar obra nueva, adjudicar obra nueva. Eso se ve muy bien en la gráfica que tenemos de evolución de las licitaciones del 17 y el 16, en donde hasta mayo hay una gran diferencia a favor del año 2016. Y en tercer lugar también, porque este es un dato a recordar, teníamos que cumplir, y eso era muy importante, los objetivos de estabilidad presupuestaria y en particular el déficit público del año 2016, y eso nos obligó también a adoptar un acuerdo de no disponibilidad. Eso ha hecho que el arranque del 17 haya sido un año y un arranque difícil para la ejecución de infraestructuras y para la mejora de los servicios y sistemas de transporte. Pero yo creo que se ha suplido esa circunstancia con un esfuerzo redoblado por parte de las personas que dirigen las diferentes áreas del Grupo Fomento, muchas de las cuales están aquí, y quiero agradecerles sinceramente ese esfuerzo que han hecho, que están haciendo para revertir esa situación. Y por eso hoy, si miramos al cierre del año 2017, pues los datos que manejamos nos indican que vamos a situarnos en un volumen de licitación del 35% superior al del año 2016. Y en obra, en ejecución, vamos a estar en el entorno del 19% superior a la ejecución que hemos tenido el año pasado. Y a nivel de adjudicación de obra pública, ya estamos a finales del mes de noviembre en más del 50% del nivel de adjudicación. Con ello quiero explicar tres cosas. Primero, que el año 2018 va a ser un año mejor, porque si hemos ido retomando las obras que estaban ralentizadas y ahora ya están a final de año a velocidad de crucero, empezaremos el año 18 con todas certificando un volumen importante de obra. Y porque además esas licitaciones y esas adjudicaciones que se están llevando a cabo tendrán su traducción también en un nivel mayor de inversión. Segundo, que sigue siendo necesario aprobar unos presupuestos para el año 2018, porque los presupuestos para el año 2018 son presupuestos que garantizan un mayor incremento todavía de inversión pública. Esto es algo sencillo de entender. Nuestro presidente ayer se mostró optimista, como lo somos el resto del Gobierno. Apelamos a la responsabilidad de los grupos políticos y esto es importante que en fin, tenga un cierto efecto en la decisión que vayan a tomar los grupos políticos. Ayer veíamos a un buen ramillete de alcaldes de Podemos, o de las distintas corrientes asociadas a Podemos, acudir al Ministerio y hablar al Ministerio sobre una inversión del nuevo plan de vivienda, que por cierto no es competencia del Ministerio, que contemplara una inversión de 2.000 millones de euros. Y esto a mí me parece razonable porque yo, si fuera alcalde, haría exactamente lo mismo. Lo que es menos razonable es luego votar en el Congreso la congelación de la inversión para el plan de vivienda, porque la
prórroga de unos presupuestos se traduce en una congelación del nivel de inversión asociado al plan de vivienda. Por lo tanto, a esos responsables públicos que acertadamente exigen mayor inversión, yo les pediría también que, en justa medida de responsabilidad, de coherencia con lo que dicen, pues apoyen un crecimiento inversor para el próximo año, porque esto es muy necesario. Y, en tercer lugar, todo esto que he contado refleja que uno de los aspectos y factores más importantes para nuestro Ministerio, sin lugar a dudas, es el de la estabilidad. Y aquí engancho directamente con la cuestión que, como muy bien ha dicho Pablo Casado, hoy más nos preocupa como Gobierno, y es la situación en Cataluña. Ayer tuve la oportunidad de estar en un encuentro con el sector empresarial en Tarragona. Hace unos días, ya en precampaña, estuve también en otro encuentro en Barcelona con el sector, y todos nos dicen lo mismo. No nos piden actuaciones y obras concretas, bueno, algunas también sí, pero lo que nos están pidiendo es seguridad jurídica, estabilidad, que corrija una situación de fuga de empresas que claramente está conduciendo a Cataluña a unos niveles de ralentización de lo que es el crecimiento económico. Nuestro presidente dijo ayer, y yo ratifico y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo, como no podía ser de otra manera, que cambiar la situación en Cataluña inmediatamente iba a conllevar una recuperación del crecimiento económico y de la generación de empleo, que ahora está en índices por debajo de los que tenía hace apenas 1 o 2 años. Por eso, la estabilidad en un gobierno y la estabilidad para una comunidad autónoma es el factor más importante de entre todos los que se pueden asociar a la necesidad o a la influencia en la ejecución de obra pública. Bien, voy a contar muy brevemente algunos de los proyectos que hemos llevado a cabo a lo largo de este año, y lo distribuiré en modos de transporte para que así sea más digerible. Algunos todavía forman parte, por supuesto, de nuestra agenda política, y muchos de ellos se proyectarán en el próximo año 2018, ¿no? En infraestructuras viarias, pues estamos llevando a cabo la labor tradicional en cerca de 64 actuaciones, con cerca de 500 kilómetros de diferentes vías de gran capacidad, pero sobre todo nos hemos preocupado por 2 o 3 cuestiones que nos parecían importantes. La primera es la seguridad, y hemos puesto en marcha hace apenas una semana un importante acuerdo con el Gobierno de La Rioja, que está funcionando bien. Evidentemente habrá que esperar un poco para ver cuál es la evolución, para el desvío obligatorio de vehículos pesados por la AP68 en lugar de por la Nacional 232 entre Haro y Alfaro, todo el territorio de La Rioja, con una bonificación del 75%, para intentar reducir al máximo la siniestralidad en una vía que tiene unos datos y arroja unos números pues francamente dramáticos, ¿no?, en cuanto a accidentes y en cuanto a víctimas mortales. Este es un asunto. Ayer en Tarragona nos lo solicitaba también el sector para la Nacional 340, que estamos explorando también con otras comunidades autónomas. En segundo lugar, hemos dedicado y seguimos dedicando un buen tiempo a algo que también ha mencionado Pablo Casado, y es a preparar la hoja de ruta y toda la documentación necesaria para la relicitación de las 8 concesiones que han tenido, por decirlo de una manera eufemística, situaciones financieras complicadas, ¿no?, las conocidas como radiales, y que van a marcar claramente nuestra acción en este área en el año 2018. Pero se está preparando todo con una planificación, yo creo que muy adecuada. Y, en tercer lugar, algo que venía demandando el sector, que es la puesta en marcha, que se presentó y que presentó nuestro presidente a comienzos de verano, del primer plan de infraestructuras extraordinario, de infraestructuras de carretera, 5.000 millones de euros, más de 20 corredores vinculados al sistema concesional de pago por disponibilidad. Veo algunas risas porque tengo, como ustedes comprenderán, en los responsables de distintas comunidades múltiples peticiones sobre actuaciones a incorporar dentro de ese plan. Todavía no hemos dicho ninguna, creo que le corresponde al presidente enunciar las primeras, pero sí les puedo garantizar que este sistema, que saben conlleva un mantenimiento y una explotación de la vía durante los 30 años, que es un sistema que se establece pues con unas condiciones financieras estupendas, porque formará parte del plan Juncker. Estamos trabajando con el Banco Europeo de Inversiones. Ustedes saben que hay liquidez en el mercado para este tipo de actuaciones,
Tenemos preparados los pliegos, tenemos preparados los estudios de viabilidad de las primeras de ellas y estamos ya en disposición de empezar a sacarlas para empezar a generar actividad económica vinculada a las infraestructuras viarias. Y esto lo vamos a hacer a lo largo de los próximos 2 años, 2018-2019, es el escenario que nos hemos marcado para sacar a licitación todas las actuaciones incluidas dentro de este plan. En el caso de las infraestructuras ferroviarias, bueno, yo creo que lo que ha definido lo que ha pasado en este último año, ha sido la reactivación de muchas de esas obras afectadas por la situación que he mencionado, ¿no? Y yo creo que hoy podemos decir que estamos cumpliendo todos los compromisos, creo que podemos decir que estamos reactivando y estamos trabajando en todos los corredores de una u otra forma, y en esto pues existe una traducción clara en el incremento de ejecución en el caso de Adif y en el caso de Renfe, ¿no? Si hablamos de transporte de viajeros, pues las cifras nos indican que el transporte va bien, va cada vez mejor, estamos en crecimientos del entorno del 3%, el 4,1% si hablamos de alta velocidad, y superamos ya los 400 millones de pasajeros. Y en alta velocidad, pues lo que estamos haciendo es impulsar los grandes corredores que tenemos comprometidos, grandes corredores que forman parte de nuestra agenda y de nuestra hoja de ruta para la alta velocidad. En este año vamos a acabar, de hecho lo hemos hecho ya, 3 tramos muy importantes del corredor mediterráneo. Lo digo para aquellos que dicen que es bueno pasar ya de las palabras a los hechos. 3 tramos. El Castellón-Valencia, que vamos a conseguir una reducción de media hora en el trayecto Madrid-Castellón, cuyas obras finalizaron y se encuentran en fase de pruebas, en la última parte de la fase de pruebas. El Antequera-Granada, que acabamos hace apenas una semana, y que han empezado ya la circulación en pruebas, y el tramo Tarragona-Vandellós, que todavía no habíamos anunciado, pero que también se ha finalizado y cuyas periodo de circulación en pruebas ha comenzado. Son 2.300 millones de euros en tramos del corredor mediterráneo. Sin embargo, no solo estamos atendiendo la alta velocidad, en donde estamos haciendo otras cosas, por ejemplo, la adquisición de trenes, como hemos hecho recientemente, casi 2.000 millones de euros de inversión para adquirir 30 nuevos trenes de alta velocidad, ¿no? Sino que estamos prestando mucha atención a esa red muy importante convencional. De hecho, este año vamos a cerrar con un 40% más de inversión en red convencional. Y aquí las cercanías tienen un protagonismo especial. Por eso estamos elaborando también, por primera vez de forma planificada, grandes planes de cercanías que vamos presentando. El primero fue en Cataluña, donde estamos ya ejecutando muchas de esas obras. Estamos presentando ahora, lo hemos hecho recientemente en Cantabria, el jueves presentamos en Oviedo el plan de Asturias, el lunes presentamos en Valencia el plan de Valencia, y el próximo que tendremos que presentar será el de Madrid, en el que estamos trabajando también de manera intensa. Y vinculado a este plan de cercanías, quiero recordar que desde el Gobierno se hace un enorme esfuerzo en financiar el déficit de los sistemas de cercanías, no solo cercanías, sino también media distancia, que cumplen un claro y marcado carácter social como elementos clave de vertebración del territorio. Y son ya 881 millones de euros los que vamos a invertir para poder cubrir esos déficits de explotación y poder mantener servicios para poca población, pero absolutamente necesarios. Antes de que concluya el año, habremos aprobado las nuevas obligaciones de servicio público para el año que viene, y aquí esperemos poder trasladar buenas noticias en cuanto a la incorporación de algún servicio adicional en nuestra red, siempre con las limitaciones que tenemos de carácter presupuestario. En el caso del transporte de mercancías, todavía estamos haciendo un mayor énfasis en la necesidad de desviar tráfico a las mercancías. Y este para nosotros es un tema esencial. No diré mucho más porque mañana, no sé si es mañana o pasado, creo que es pasado, presentamos el primer Plan Nacional de Mercancías por Ferrocarril, que va a incluir un apartado y un eje de infraestructuras, que va a incluir un apartado sobre la renovación del material rodante,
que va a incluir un eje también ligado a las autopistas ferroviarias, que va a incluir el bloque correspondiente al plan de saneamiento de Renfe, que ya está en marcha, 17-19, por cierto, que está el presidente con unos excelentes resultados, ya estamos casi un 40% mejor que el año pasado en números negros y con una ligero incremento del tráfico de mercancías en el entorno del 8%, y que va a incluir también una cuestión que habíamos anunciado pero que hasta ahora no habíamos puesto en marcha y que va a tener el pistoletazo de salida, si no es mañana, creo que pasado, en la aprobación que en el departamento correspondiente de Renfe se va a producir para incorporar un proceso de añadir un socio logístico a Renfe Mercancías y con ello fortalecer la capacidad de Renfe y ser generadores de un servicio mucho más integral y con muchas más sinergias del que disponemos en la actualidad. En el tráfico aéreo, aquí también está su presidente, pues las cosas todavía van incluso mejor, porque si el año pasado cerramos con solo me referiré a viajeros, con un récord histórico de 230 millones de pasajeros, pues ahora estamos con crecimientos del 8,2%, con lo cual es muy probable que cerremos el año 2017 con el récord absoluto en nuestra historia de 245 millones de pasajeros. Y eso gestionado directamente por un gestor aeroportuario que arroja hasta ahora, en lo que va de año, un EBITDA cercano a los 2.000 millones de euros, con una capacidad enorme para poder llevar a cabo nuevas acciones, como ya está haciendo, con una reducción también del nivel de endeudamiento neto de 1.000 millones este año, nada más y nada menos, es decir, con una salud financiera también extraordinaria. Lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en el tráfico aéreo y en el transporte aéreo es bien conocido, porque aprobamos a comienzos de legislatura el primer Plan Nacional de Regulación Aeroportuaria, 2017-2021, inversión enorme para los próximos 5 años, 2.600 millones de euros y una reducción de las tasas aeroportuarias del 11%. Y aprobamos también el primer Plan Nacional de Navegación Aérea, que está en marcha 2017-2019, también con una reducción del 11,5% de las tarifas de navegación aérea y una inversión del entorno de los 300 millones de euros. Estos planes otorgan una estabilidad, vuelvo a repetir, muy necesaria para el sector y seguramente tengan origen de las acciones que se están llevando por algunos operadores, algunos aquí presentes también. Entre ellas, pues este año ha tenido cierta novedad la existencia de esos vuelos de bajo coste, de largo radio, que se han ido poniendo en marcha desde el aeropuerto de Barcelona y que yo auguro sean uno de los tipos de servicios que vayan a tener un mayor crecimiento en el futuro. Pero también hemos hecho alguna otra cosa en lo que se refiere al transporte aéreo que considero de importancia. Por ejemplo, el gran esfuerzo del Gobierno para favorecer que la gente se pueda mover en el territorio extrapeninsular. Y muy en particular, si se me apura, en Canarias, porque en su conjunto estamos con una inversión cercana a los 500 millones de euros, 480 millones de euros. Bueno, solo con la medida de incrementar del 50 al 75% la bonificación en el transporte interislas, se ha producido ya un aumento del 30% de los pasajeros entre las Islas Canarias. Es un salto espectacular en la movilidad de Canarias. También me gustaría aquí citar que la seguridad en el transporte aéreo sigue siendo uno de los elementos fundamentales de nuestra gestión y por eso, antes de que concluya el año, habremos alcanzado en todos los aeropuertos de nuestro país el certificado de seguridad operacional europeo. Y por citar un último aspecto, que parece menor o pudiera parecer menor, pero no lo es, la regulación que vamos a hacer, y espero también que antes de fin de año, tenemos muchas cosas que hacer antes de fin de año, podamos aprobar el Real Decreto para la organización, para la ordenación del sector de los drones, que es un sector que en Europa está teniendo un amplio crecimiento, se estima que en el entorno de los 10.000 millones de euros al año, pero que en España ya tiene una incipiente industria que estoy seguro irá más. En los 3 años que llevamos con el arranque de estos sistemas, de estas
aeronaves no tripuladas, estamos hablando ya de 2.700 operadores y más de 3.500 naves, con lo cual es un sector que hay que ordenar y lo que queremos hacer es facilitar, flexibilizar, sobre todo para el uso profesional, la utilización de los drones, por ejemplo, en vuelos nocturnos, por ejemplo, hacerlo en terrenos urbanos, con menos limitaciones de las que hay en la actualidad, etcétera, ¿no? En el sector portuario, si las cosas van bien en el sector aéreo, en el portuario no van peor, porque también cerramos un año histórico, el año 2016, con 509 millones de toneladas, y es que este año van mucho mejor, ¿no? Porque a pesar del conflicto de la estiba, nos vamos a situar en las 535 millones de toneladas. Yo creo que aquí los dos elementos más importantes, o al menos los más mediáticos, han sido precisamente la liberalización del sector de la estiba, que como saben algún quebradero de cabeza nos ha dado, pero uno creo que puede mirar con satisfacción el resultado de ese esfuerzo, porque a pesar de que algunos decían que lo que se iba a producir con la aprobación de aquel Real Decreto Ley era un despido masivo de miles y miles de personas, pues no solo no se ha producido esto, sino que se sigue contratando personal, y les voy a dar un dato que a mí francamente me ha llamado la atención, y es que desde que aprobamos el Real Decreto Ley se han solicitado 1.836 homologaciones de trabajadores portuarios y ya hemos concedido 1.394 homologaciones, lo cual quiere decir que las cosas están cambiando y creo que esto es muy positivo para mejorar la productividad de nuestro sistema portuario. Y para mejorar esa productividad, desde el punto de vista de la inversión, el segundo gran elemento es el programa de accesibilidad marítimo-terrestre, que es otro plan que ordena nuestra acción desde el 2017 al 2021 con un volumen de inversión de 1.400 millones de euros, porque atiende al principal problema de nuestros puertos, que no es la superficie o la infracapacidad en sus terminales, sino la falta de conectividad con los sistemas viarios y especialmente con los ferroviarios. Por eso ya hemos firmado 11 convenios con diferentes autoridades portuarias por un importe cercano a los 277 millones de euros y vamos camino de resolver un problema del sistema que desde luego favorecerá el que aumente la gestión, el tráfico en nuestros puertos. Pero sí me gustaría en el asunto portuario destacar algo que creo que es muy importante, y es que yo creo que este año por primera vez vamos a cerrar con un volumen de inversión del sector privado por encima del sector público. Y este yo creo que tiene que ser el objetivo a seguir. Crear condiciones para que en los puertos las empresas trabajen de una forma más ágil y con mejores condiciones. Este año, solo este año, hemos dado 160 concesiones nuevas desde puertos del Estado. Y estamos hablando de un volumen de inversión del entorno de los 660 millones de euros. Esto quiere decir que se ha superado la regla del 1:1 y que ya el sector se mueve a un ritmo superior a lo que puede ser la inversión pública, y esto es algo que tenemos que tratar de favorecer en el futuro. Y en materia de vivienda, agradezco la presencia de la ministra Corredor, pues yo creo que también está muy claro lo que hemos venido haciendo y lo que estamos haciendo. Tuvimos que prorrogar el plan de vivienda del año 16 al 17, que ha funcionado francamente bien, porque hemos llegado a un nivel de ejecución del 90%, y hemos sacado también algo que es muy interesante para las entidades locales, que es el 1,5% cultural, que si todo va bien, vamos a resolver antes también de que concluya el año, para poder asignar esos 50 millones de euros de inversión. En este aspecto estamos trabajando en algunas cuestiones, pero permítame simplemente citar que entre ellas la operación Chamartín, que va muy bien, no debe torcerse. Y creo que hay mimbres suficientes como para que no se tuerza, porque estamos ante la gran oportunidad, por no decir la última oportunidad, de poder desarrollar de forma sostenible un entorno que merece la pena y que desde luego también va a favorecer a nuestro sector. Si todo va como tiene que ir, a comienzos del año que viene
podríamos tener la aprobación inicial de esa modificación puntual, que es el punto de partida entre las administraciones para poder sacar adelante esta operación. Estos son, digamos, los elementos fundamentales en los que estamos trabajando, pero también tenemos grandes planes sectoriales, porque a nosotros esto de la planificación nos gusta. Hemos presentado recientemente el que yo creo que tiene que ser uno de los planes más importantes de fomento, que es el Plan de Innovación para las Infraestructuras y el Transporte. Desde luego, yo tengo todo el interés y le voy a dar toda la importancia del mundo a este plan, que tendrá sus responsables en cada diferente área para los próximos 33 años, con 67 iniciativas concretas. Ahora estamos recibiendo las observaciones, ya se han presentado más de 90 propuestas que estamos analizando y a comienzos de año lo tendremos que tener aprobado. El segundo plan al que me comprometí fue el plan de internacionalización de las infraestructuras y el transporte, con dos patas. Una, la internacionalización de las empresas de nuestro grupo, y la internacionalización del propio sector, que ya está suficientemente internacionalizado, pero al que todavía tenemos que apoyar mucho más desde el Gobierno. Y esto es algo en lo que también hemos venido trabajando desde hace ya muchos meses y que vamos a presentar mañana. A las 12 en Casa América presentaremos el contenido de este plan, que también llevaremos al Congreso, como hicimos con el de innovación, y abriremos un periodo también para que se puedan presentar nuevas propuestas. Y el tercero, aún en fase de redacción, es el plan de sostenibilidad para la lucha contra el cambio climático que vamos a poner en marcha, ¿no? Hay un cuarto también, que es la Agenda Urbana Española, en la que estamos trabajando y que pretende, no será un documento normativo, es un documento estratégico para establecer una serie de pautas y de políticas asociadas al desarrollo sostenible y cumplir también con nuestros compromisos internacionales de la Agenda Urbana Europea y de la propia Declaración de Quito, ¿no? Y ahora, ya que me he pasado más de la cuenta esbozando lo que pueden ser los próximos retos del 18, voy a mencionar algunos de los más importantes. En el caso de las infraestructuras viarias tenemos que poner en marcha el PIC y tenemos que ser capaces de relicitar todos esos proyectos de las famosas radiales en el mismo año 2018, lo cual va a suponer un nivel de exigencia de trabajo muy importante. Pero hay algunos otros retos que tenemos que afrontar. Uno del que no se oye hablar mucho, pero que es muy relevante para nuestro sector, que es el del nuevo paquete de movilidad terrestre, que se está debatiendo en estos momentos en Europa y que tiene que ver con nuestro transporte de mercancías. Es un transporte muy potente. Tenemos en nuestro país más de 100.000 empresas del sector del transporte de las mercancías. Estamos hablando de más de 235.000 camiones circulando por nuestras carreteras y tenemos que garantizar su competitividad con el resto de los países. Y otro, que es el segundo paquete que acaba de salir, el relacionado con el transporte de viajeros, para defender, como ya estamos haciendo, un sistema concesional que funciona en España y que funciona francamente bien. Y el segundo de los retos tendrá que ver, y simplemente lo esbozo, con la decisión que tenga que tomar el Gobierno en relación con las autopistas cuya concesión vence ya, la primera de ellas, a finales del año 2018. En el ámbito de los ferrocarriles tampoco quiero descubrir nada nuevo. Tenemos que impulsar las redes de alta velocidad y los corredores principales. Yo creo que el año que viene podremos acabar Murcia, las obras, para iniciar el periodo de circulación en pruebas. Bueno, creo no, está el alcalde de Murcia. Murcia lo acabamos seguro, porque está a punto de acabar. Tenemos que acabar también Burgos, en su conexión con Venta de Baños, para que esté ya conectada definitivamente con alta velocidad. Tenemos que acabar, y lo haremos también, espero que a comienzos de año, la unión entre Atocha y Chamartín, que también va a conseguir ahorros importantes como pasante, y tenemos que acabar, aprovecho la presencia de la consejera, y aunque no es un corredor definitivo, pero ya que está la consejera de Fomento de Galicia, todo el tramo del corredor gallego, por la cuenta que me trae acabar el corredor gallego, hasta Pedralba, algo que haremos en el año 2018, en donde hay un ritmo de ejecución también muy elevado, ¿no? Por otro lado, los retos fundamentales que tenemos en ferrocarril es
cómo vamos a afrontar, no es para el 18, pero en el 18 tiene que ser un año clave, cómo vamos a afrontar la liberalización del transporte de viajeros para el año 2020. Que saben que abre el mercado para que cualquier operador pueda venir a España, nosotros también a otros países, y gestionar algún servicio en nuestra red ferroviaria. Este tiene que ser un tema esencial, alguna cosa hemos hecho ya y hemos preparado alguna otra que espero que podamos anunciar a comienzos del año que viene, ¿no? Por supuesto, el plan de mercancías será un asunto preferente, y también me gustaría destacar otro plan que tiene Renfe que presentaremos en el primer trimestre del año 2018, que es el gran plan, ambicioso plan para los próximos 10 años de renovación de todo el material, del material rodante que haya cumplido ya su vida útil o que sea necesario para poder prestar los nuevos servicios, ¿no? En materia aeroportuaria, pues también los hitos nos los da el DORA y nos los da el plan de NAIRE, ¿no? Pero tenemos compromisos muy serios con Europa para contribuir a la creación del cielo único europeo, en términos de homologación, en términos también de seguridad, en términos de la tecnología que hay que utilizar, y vamos a cumplir con ellos, por supuesto. Tenemos el reto del Brexit, que nos influye, y estamos trabajando para que se haga como gobierno con una transición que no suponga ninguna alteración del mercado. Tenemos también en proyecto las revisiones de algunos planes directores, fundamentalmente de Barajas y del Prat, y tenemos algunas cosas también francamente interesantes, entre ellas que vamos a, si todo sale bien, gestionar un nuevo aeropuerto en España, que es el Aeropuerto Internacional de Murcia. Digo si solo sale bien porque todavía no se ha adjudicado a AENA, pero bueno, mal se tienen que dar las cosas porque somos los únicos que nos hemos presentado, ¿no? Y porque tenemos, yo creo que, solvencia suficiente para que podamos gestionarlo. Pero este es un reto muy importante porque es un gran aeropuerto en el que se pueden disponer de nuevas rutas a nivel nacional y a nivel internacional. Supongo que muchos sepan de qué aeropuerto hablo, de uno que ya está completamente construido y que sale ahora a gestión por parte de la comunidad autónoma. Tenemos también dentro de AENA que poner en marcha un plan que promete dar juego, en el sentido que puede movilizar mucha actividad económica, que es el plan inmobiliario asociado a los terrenos que dispone la red de AENA, la red aeroportuaria, y también dentro del capítulo de drones, además del Real Decreto que vamos a aprobar en el primer trimestre, aprobaremos un plan especial, un plan estratégico de desarrollo del sector de drones en nuestro país, porque no podemos perder el liderazgo en todo lo que suponga la innovación. En el ámbito portuario, nuestro horizonte de inversión, ya voy acabando, es muy ambicioso. En el periodo 2017-2021 nosotros esperamos movilizar un total de 3.500 millones de euros. Y curiosamente en el 18 se va a producir un hecho singular, y es que el 25% de la inversión correspondiente al 18 va a ser, como viene siendo tradicionalmente, en dársenas, terminales, infraestructuras estrictamente portuarias. Pero el 25%, ya llegando al mismo nivel, ya se va a destinar a mejorar las infraestructuras fundamentalmente ferroviarias. Y yo creo que esto es un cambio en el paradigma portuario, en la forma de entender la inversión en el sistema portuario, muy importante. Para favorecer esa inversión privada, vamos a tomar algunas decisiones, y creo que el ministro de Hacienda y Función Pública no se enfade si digo que en ese borrador del presupuesto del año 2018, entre las medidas contempladas, se incluye la disminución de un 10% de la tasa de mercancías para seguir haciendo atractivo nuestro sistema portuario español, ¿no? En definitiva, estos son algunos de los aspectos. En vivienda continuaremos con el nuevo plan 18, plan 21, que es un plan que atiende fundamentalmente al régimen de alquiler y a la rehabilitación, y si nos salen mal las cosas también sacaremos una nueva convocatoria del 1,5% cultural, ¿no? Estos son algunos de los aspectos, no todos, porque en algunos se está trabajando y hay que ser prudente, que pretendemos poner en marcha en el próximo año. Pero para ello es fundamental que se sienten las bases que he comentado al principio y que se trate de favorecer un clima suficiente de estabilidad política
a través de los presupuestos del año 2018, a través de la vuelta al sentido común en zonas como Cataluña, porque no estamos hablando solo de la disminución del crecimiento económico en Cataluña, sino que hay una clara alteración también, evidentemente no tan acusada, en el conjunto del territorio español, pero nuestra línea de acción como Gobierno va a estar fundamentada en lo que he tratado de explicar de manera desagregada. Planificación. Habrán visto que gran parte de lo que hacemos responde a criterios de planificación, porque ordenar las cosas suele estar bien y corrige muchos errores. Agilidad administrativa y ejecución de obra pública, impulso a la inversión, en definitiva. Reforzar la participación en el sector privado, eso es lo que pretendemos hacer precisamente con el PIC, eso es lo que pretendemos hacer con los planes de innovación, de internacionalización, lo que queremos hacer con el plan de mercancías. Pasado mañana tendrán la oportunidad de verlo. Dar un impulso determinante a la innovación, y la innovación va a ser eje a lo largo de los próximos años del Ministerio, y por supuesto el objetivo último, que es mejorar la calidad del servicio de transporte y de las infraestructuras para nuestros ciudadanos, ¿no? Para los usuarios, mejorar la experiencia del que utiliza esos sistemas. Ese objetivo lo que intenta trasladar es el gran proyecto del Gobierno, que sigue siendo el mismo: continuar creciendo para continuar generando empleo. Ayer nuestro presidente dio dos datos que son muy importantes y que conviene recordar. No es nada fácil llegar a un 3% del crecimiento, con un objetivo del 2,5%, no es nada fácil crear 500.000 de puestos de trabajo en un único año. Eso solo se puede hacer desde el trabajo serio, responsable y, desde luego, contando, como necesitamos contar, con la participación y responsabilidad de otras formaciones políticas. En ello, el Ministerio tratará de tender la mano, como creo que lo estamos haciendo, para alcanzar acuerdos que pueden ser útiles, muy útiles, para el conjunto del país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, Pablo Casado, por la presentación. Muchas preguntas. Ya pido disculpas porque muchas de ellas no habrá tiempo para atenderlas. Antonio Delgado dice, en relación al Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras, el PIC, que contempla unas inversiones iniciales en construcción de 5.000 millones de euros, el Ministerio ha recibido peticiones de las comunidades autónomas en actuaciones que suman 50.000 millones de euros de inversión. ¿Cree posible, ministro, ampliar a futuro la dotación de esa inversión prevista actualmente de 5.000 millones de euros? Bueno, el problema del PIC es que tiene que cumplir una serie de requisitos y, por tanto, limita mucho la capacidad para poder ampliar el paquete de carreteras. Tienen que ser redes transeuropeas, tienen que ser vías de una cierta capacidad y entidad, porque no podemos sacar tramos de 10 kilómetros, dado que conllevan luego el mantenimiento y la explotación. Tienen que pasar una serie de filtros, entre ellos el estudio de viabilidad económica, para garantizar también esa sostenibilidad de lo que es la concesión. Tiene que pasar los filtros, en este caso, que van a estar dotados de financiación BEI, exigentes, muy exigentes, de los servicios técnicos del Banco Europeo de Inversiones, para poder acogerse al Plan Juncker. Tiene que tener unas características especiales para que no compute en déficit y quede dentro de la envolvente del Ministerio de Fomento. Y tienen que tener un adicional, que es muy importante, y es que tengamos encima de la mesa proyectos lo suficientemente maduros como para que podamos sacarlos a concurso. Porque el problema es que si tenemos un proyecto que está todavía en fase de redacción del estudio informativo, pues para cuando acabemos el estudio informativo, aprobemos la declaración del impacto ambiental, licitemos el proyecto correspondiente, aprobemos el proyecto correspondiente, etcétera, etcétera, han transcurrido 3 o 4 años, con lo cual ya queda fuera del Plan Extraordinario de Inversiones. Si uno atiende a los proyectos que cumplen esas características, estamos hablando de proyectos que pueden estar en el entorno de los 6.000 millones de euros. Es decir, que nadie piense que aquí va a haber una capacidad y una decisión política arbitraria o que pueda elegir cuál sí y cuál no.
Primero, porque no va a haber proyectos nada más que por el entorno de la inversión que vamos a manejar. Y segundo, porque también los vamos a someter a la Oficina Nacional de Evaluación, los vamos a someter al Consejo Asesor de Fomento. Es decir, van a tener unos filtros rigurosos que garanticen que son obras prioritarias para el conjunto del país. Julián Núñez, presidente de SEOPAN, dice: varios factores están provocando un mayor uso del vehículo privado frente al transporte público, lo que va a implicar un incremento de la congestión y la necesidad de definir un nuevo modelo de gestión viaria en España. Le pregunta si hasta qué punto cree posible consensuar con las principales formaciones políticas las bases de un nuevo modelo de gestión para la accesibilidad urbana y la movilidad y el transporte interurbano, y si cree que el Acuerdo Nacional sobre Infraestructuras y Transporte podría recoger las bases de este nuevo modelo. Bueno, yo creo que es la vía. Ya saben que el acuerdo arrancó en un primer momento y llegamos a tener algunos primeros principios básicos de lo que podía ser ese acuerdo. Luego las circunstancias políticas también internas de algún partido pues nos obligaron a detener ese proceso. Yo creo que es un proceso que se puede ampliar y creo que hay determinadas cuestiones que sería bueno que formaran parte de ese acuerdo porque evidentemente van a tener una trascendencia temporal muy superior a lo que es una legislatura, ¿no? Y en resolver esa congestión pues hay muchas formas o muchos factores para poder hacerlo, ¿no? Y en eso estamos trabajando, precisamente en trasladar también y mejorar los sistemas ferroviarios, que eso va a favorecer un desvío importante si, sobre todo, consideramos lo que es el tráfico de mercancías, ¿no? Que es el que más problemas en estos momentos, problemas y beneficios, porque no hay que, en ningún caso, demonizar un sistema, el de transporte de mercancías por carretera, que forma parte o que tiene y aporta una gran contribución a nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Permítame también que no he tenido la delicadeza de, ya que he mencionado a la exministra Corredor, no mencionar a otros dos exministros que están aquí presentes, tanto a Elvira como a Jaime, que nos acompañan y a quien agradezco su presencia. Blanca Pascual, de Radio Nacional de España, dice que usted se reúne con representantes de la Comunidad de Madrid hoy, después de registrarse varias averías en el sistema de cercanías. Le pregunta cómo se está ejecutando el plan para mejorarlas, después de que la presidenta de la comunidad anunciara que se dirigiría a usted para reclamarle que se corrijan las deficiencias registradas en el funcionamiento de los trenes de cercanías en la Comunidad de Madrid. Bueno, estamos trabajando primero en resolver las incidencias, segundo en avanzar en la elaboración de ese plan para tratar de mejorar esas cercanías. Hoy hay una reunión, yo en concreto no me reúno, pero creo que se reúne el secretario general de Infraestructuras con la consejera para evaluar un poco la marcha de los trabajos que estamos haciendo en relación a ese plan. Y trataremos de tener el plan completamente finalizado en el mes de marzo. Ese es el escenario final que nos hemos marcado. Luis Antonio, el presidente de Adif porque hoy por la mañana me dijo que febrero, pero yo le suelo dar un mes más de margen, fruto de la experiencia. Luis Antonio Suárez dice, ante la previsible... Y fruto de que el hombre ya no puede más, porque la verdad es que trabaja 24 horas al día, ¿no? Luis Antonio Suárez dice, ante la previsible corrección del déficit público excesivo en 2018 y la continuidad del crecimiento económico comunicado por el ministro de Guindos, ¿no tendría sentido plantear un plan extraordinario de inversión en ferrocarriles para finalizar a la mayor brevedad los corredores de alta velocidad ferroviaria actualmente planificados, AVE en Extremadura, Y Vasca, AVE Murcia-Almería, así como ejecutar importantes actuaciones planificadas en cercanías ferroviarias en Madrid y Barcelona de alto retorno social? Bueno, a mí lo primero que me gustaría decir es que la alta velocidad, el ritmo de la alta velocidad no está marcado por las disponibilidades presupuestarias. Es decir, tenemos financiación para acometer todos los proyectos de alta velocidad que tenemos en marcha. Adif tiene su propia capacidad y recurso al endeudamiento y tiene en estos momentos suficiente margen para acometer todos los compromisos que tenemos en la alta velocidad. Por lo tanto, es un problema más bien de carácter administrativo. Es decir, si no podemos estar
poniendo carriles y colocando traviesas en el tramo, por citar uno, Vandellós-Castellón, es porque todavía estamos resolviendo administrativamente los contratos que había, redactando los proyectos en algunos casos, licitándolos en otro. Es decir, es un problema de los tiempos que lleva la tramitación administrativa. Por lo tanto, la incorporación, en este caso del socio privado, no aporta, a diferencia de carreteras en donde sí hay una limitación, porque depende única y exclusivamente del capítulo 6, y al limitarse en los presupuestos el capítulo 6, esta extra de financiación lo aporta el capital privado. Aquí el capital existe, está a disposición y no es necesario la incorporación de esa parte privada, ¿no? Tiene además otra singularidad de carácter técnico, y es que en una carretera el mantenimiento, o sea, este tipo de concesiones, que son las que ahora hay en Europa por disponibilidad, ya apenas salen concesiones por uso, por pago, realmente hay que mantener, o sea, conlleva el mantenimiento, la explotación, y esto en el caso ferroviario pues tiene sus matices. Es decir, en el caso ferroviario el mantenimiento, la explotación tiene un componente vinculado a la seguridad ferroviaria que nosotros pensamos que es bueno que siga residiendo en lo público, ¿no? Luego volveremos seguramente al tema del AVE. Conchi La Fraga de La Vanguardia dice: va a presentar recurso administrativo contra la CNMV si Atlantia no pide permiso al Gobierno para hacerse con Abertis. Martín Sánchez dice: ¿sería aceptable una adquisición de Abertis por una entidad extranjera que rechaza pedir autorización a su Gobierno? Bueno, nosotros no entramos a valorar cuestiones que dependen del mercado y dependen del sector privado, ¿no? Lo único que ha hecho el Gobierno, tal y como había anunciado en varias ocasiones y como ya también había trasladado a la CNMV, es mandar un requerimiento solicitando a la CNMV que se pida la autorización correspondiente por parte de Atlantia al Gobierno de España. Esto responde a sendos requerimientos, tanto del Ministerio de Fomento como del Ministerio de Energía, avalados por los servicios jurídicos de los propios ministerios y con además un informe adicional de la Abogacía General del Estado en el que establece que es aconsejable o que es razonable el poder llevar a cabo esa autorización. Ese informe lo que determina es que tenía que haberse pedido la autorización con carácter previo a la aceptación por parte de la CNMV de la OPA correspondiente y que se debe exigir a Atlantia que solicite esas autorizaciones. Todavía no lo ha hecho, le pregunta Ana Toñas, ni Atlantia ni Hochi del grupo ACS. Sí, la otra OPA sí lo ha solicitado ya y estamos tramitando las sendas autorizaciones. Nosotros consideramos que debe solicitarse y así lo consideran los servicios jurídicos. Esta es una cuestión sencilla de entender. Tampoco sería razonable que justo el único país al que no se pidiera autorización sea España, ¿no? Porque estamos hablando, tanto en el caso de Hispasat como en el caso de las autopistas, de un sector estratégico para el conjunto del país. Nosotros no prejuzgamos nada sobre cuál es el resultado de esa autorización. Lo único que pedimos es que si hay una empresa que absorbe el 100% de las acciones correspondientes a una sociedad que está gestionando una autopista, bueno, parece de sentido común que el Gobierno del país tenga algo que decir, ¿no?, en relación a la solvencia de esa empresa y a la capacidad para poder llevar a cabo la gestión de esas autopistas, ¿no? Macarena Rivera, de Antena 3 Televisión, le pregunta si puede adelantarnos algo del nuevo plan de vivienda y qué partida le destinarán en los presupuestos generales del Estado. No, la partida no la puedo adelantar porque forma parte del acuerdo que se pueda ya alcanzar en esta materia con los presupuestos del año 2018, ¿no? El conjunto de los 10 programas que tiene el plan de vivienda, pues como digo, atienden sobre todo a poder dar facilidades al alquiler a las personas con dificultades económicas y acometer procesos de rehabilitación, incluso de financiación de viviendas para su uso en régimen de alquiler. Y en esto no solo vamos a poder establecer programas para subvencionar, ayudar al sector público, sino también al sector privado. Con ello lo que queremos es generar un mercado
suficientemente amplio que absorba parte de ese gran crecimiento de la demanda que hay y tratar de luchar con uno de los problemas que en estos momentos puede existir, que es el crecimiento del precio del alquiler en algunos territorios. Pedro Pablo González, de Onda Cero, le pregunta qué va a suceder con las autopistas radiales de Madrid y si tienen futuro sin dinero público. Javier Rupérez dice, en cuanto al retraso en el pago de la responsabilidad patrimonial de la Administración a fondos propietarios de la deuda de las radiales, ¿podría afectar a la inversión privada en el plan de carreteras? ¿Coste en interés para el contribuyente tras litigios? Yo no creo que haya ningún retraso. Ese valor tiene que ser finalmente determinado por la Administración. En caso de diferencias con el concesionario, puede llegar a acabar en un contencioso y, por lo tanto, será el juez el que determine cuál tiene que ser el valor definitivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Pero nosotros tenemos una hoja de ruta marcada para que, a medida que van liquidándose, nosotros vamos adquiriendo, como está marcado por la ley, la gestión del bien. Eso lo vamos a hacer a través de SEITSA y de forma paralela estamos con todos los preparativos, estudios de viabilidad, estudios de tráfico, la due diligence, para poder llevar a cabo la relicitación, todavía sin determinar si va a salir en un único paquete o en varios, ¿no? Lo que sí sabemos, respondiendo a la primera pregunta, es que absorbido todo el problema relacionado con esa responsabilidad patrimonial de la Administración y algunos otros factores que también conllevan un desembolso por parte de la Administración General del Estado, las inversiones, como van a salir, las concesiones, van a ser rentables. De hecho, se estima pues un canon suficientemente amplio como para también minorar el efecto que va a tener esa RPA, ¿no? Tomás Domínguez le pregunta qué va a hacer el Ministerio con las plataformas del tipo Uber y Cabify. ¿Cómo se debate usted entre el oligopolio de los taxistas que defienden la especulación de licencias a 250.000 euros y las plataformas que pugnan por la liberalización del sector? Desde La Vanguardia le preguntan, en relación con este tema, ¿qué le parece la regulación que quieren implantar los ayuntamientos de Barcelona y de Madrid para los VTC, unas autorizaciones específicas para que puedan circular estos vehículos, además de las licencias? Bueno, por centrar un poco la respuesta, en primer lugar, en lo que se refiere al taxi, el Ministerio, el Gobierno, no tiene ninguna competencia. El 100% de las competencias reside en los ayuntamientos. En lo que afecta a las VTCs, la competencia principal de las VTCs en cuanto a la regulación sí reside en el Gobierno y la concesión de la licencia se otorga por parte de la comunidad autónoma correspondiente. En estos momentos no se pueden dar ya más licencias, porque hay una ley y hay un reglamento que establece un límite de 1,30, una licencia de VTC por 30 de taxis, y habiéndose superado ya ese límite en todas las comunidades autónomas, no es posible que una comunidad autónoma otorgue una licencia. El problema es un problema que viene del pasado, de un vacío legal que se produce entre la aprobación de la Ley Ómnibus en el año 2009 y la aprobación en el 13 y con su desarrollo reglamentario en el 15 de una ley que recupera el 1,30. En ese periodo, muchas empresas, muchos particulares, solicitaron licencias de VTC que se les fueron denegadas, pero que ahora los jueces están autorizándolas vía sentencia judicial por considerar que no había sustento legal en aquel periodo para poder denegárselas. Y por eso hay un importante paquete de licencias que todavía están pendientes de resolución judicial. Lo que no puede hacer el Gobierno es anular esas decisiones judiciales. Lo que sí puede hacer es legislar para que no se otorgue ninguna más, pero lo que no puede hacer es anular sentencias que vienen de los jueces, que no hay ningún gobierno en un sistema democrático que pueda hacer semejante cosa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Intentar, manteniendo las reglas de la libre competencia, sacar adelante un Real Decreto, que también me gustaría pudiéramos sacar antes de que concluyera el año, que permita que se utilicen las licencias VTCs con fines no especulativos
Y por ello se incluyen dos cosas, por ejemplo. La creación de un registro único en donde tienen que estar las empresas correspondientes y la limitación durante los 2 primeros años de transmisión de esas licencias. A mí me llama muchísimo la atención que ayer conocimos de una empresa que no es de las mayoritarias, es de las minoritarias en Barcelona, una empresa, una asociación de taxistas, que además, tal y como ha dicho de forma pública, tiene el objetivo único de paralizar el puerto de Barcelona, de paralizar el tráfico de mercancías en el puerto de Barcelona, aplaudiera sin tapujos una regulación que, por otro lado, era inconstitucional, de la Generalitat, que se ceñía a estas dos cosas, exactamente las mismas. Limitación a 2 años, creación de un registro único. Ahora el Gobierno, con cobertura constitucional, aprueba un Real Decreto con esas dos mismas cosas en los mismos términos y, sin embargo, se convoca una huelga para paralizar el puerto de Barcelona, ¿no? Yo creo que el sector del taxi es un sector profesional que merece la pena apoyar y respaldar, pero también tenemos unas limitaciones que son las que tenemos en el marco de la libre competencia, ¿no? Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas, dice: los municipios de la zona norte de Madrid, especialmente Alcobendas, con 15.000 empresas, soportan un tráfico insufrible en la A1, la única sin otra opción de las 6 nacionales. ¿Cómo va el proyecto de desdoblamiento de esta autopista, de esta autovía? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio, que no le veo por aquí, pero que en algún sitio estará. Por aquí está. Sí, porque yo también sufro la Nacional 1 cuando voy a casa, ¿no? Y efectivamente requiere de un proceso en el que estamos inmersos ahora y además yo creo que estamos dándole toda la celeridad que podemos, porque de hecho estamos simultáneamente tramitando el estudio informativo, pero ya también avanzando proyectos básicos para intentar tenerlo lo más avanzado posible en el momento que tengamos la declaración de impacto ambiental correspondiente. Está, desgraciadamente, en un proceso administrativo todavía relativamente incipiente, pero esta es una obra clave para el Ministerio y, desde luego, una máxima prioridad, ¿no? Porque hay un problema serio que afecta a la seguridad vial en todo lo que es la Nacional 1, la 1. Cristina Martín, de Hispanidad, le pregunta cómo va a actuar AENA ante la huelga de Iberia que va a haber en el Prat entre el 21 y el 24 de diciembre. Armando López le pregunta cuáles son los planes del Ministerio respecto a sacar a bolsa un nuevo paquete de AENA, aunque usted ha dicho que no está a favor de mayores privatizaciones. Le pregunta si no estaría bien hacer caja vendiendo participaciones en AENA, participaciones del Estado, ahora que se anuncia la salida de un 7% de Bankia. En la segunda pregunta no hay intención de abordar ese proceso. En la primera, esta es una cuestión que afecta a Iberia y a sus trabajadores y nosotros estamos pendientes de lo que pueda suceder y esperamos que se resuelva adecuadamente. Creo que mañana hay una nueva reunión entre trabajadores y empresas y confiamos que se evite la huelga, ¿no? Eladio Merzoso, de Cadena SER, dice: hay malestar en Galicia porque la autopista del Atlántico va a subir los peajes un 3,8%. ¿Cómo lo ve el señor ministro? ¿Tiene que ser así? ¿Puede actuar el Ministerio para paliar la subida? Aurora Sánchez Merlo le pregunta si la subida de tarifas en el peaje de la autopista del Atlántico tiene que ver con la drástica reducción de las aportaciones al concesionario por parte del Ministerio y de la Xunta de Galicia, reducción que ha sido recurrida por Audasa, el concesionario, ante el Tribunal Supremo. No, no tiene absolutamente nada que ver ese conflicto en concreto que puede existir, sino simplemente responde a lo que viene establecido en los contratos correspondientes y en los convenios de desarrollo. Algunos de esos convenios en lo que consistían era en la ejecución de inversiones que se iban a financiar con cargo a las tarifas en los años posteriores y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es cumpliendo convenios que se suscribieron ya hace algunos de ellos bastante tiempo y que, para poder dar cumplimiento a nuestras obligaciones, tenemos que atender ese crecimiento que sirve para financiar algunas de esas importantes actuaciones que se están llevando a cabo. Por ejemplo, la que espero pronto se pueda ya finalizar relacionada con el puente de Rande. Volvemos, como le decía, al AVE.
brevemente. El profesor Tamames le pregunta qué puede decirnos sobre el AVE Madrid-Lisboa a través de Extremadura y si no podría ser un sistema de cooperación público-privado para finalizar este tramo. También le preguntan de F Televisión sobre este plan para abordar el problema del tren a Extremadura y cómo pretende ejecutarlo. Bueno, yo creo que estamos dando un impulso determinante al tren en Extremadura y con un compromiso muy serio. Yo creo que nunca antes había estado trabajando al ritmo que se está trabajando. Es cierto que tenemos 3 escenarios distintos. Tenemos el tramo entre Madrid y Oropesa, realmente entre Toledo y Oropesa, que hemos sacado ya a licitación el estudio informativo correspondiente. Estamos hablando de una inversión que en el futuro estará en el entorno de los 1.100 millones de euros aproximadamente. Luego tenemos el tramo entre Oropesa y Plasencia, donde hay algún tramo que ya está ejecutado, la plataforma. Tenemos 2 proyectos que estamos sacando de nuevo para licitación y 3 proyectos que además vamos a poder reanudar por vinculación tecnológica, es decir, porque lo asociamos al propio desarrollo que ya existía con anterioridad, con lo que se va a dar un impulso a esas actuaciones que no necesitan, a diferencia del tramo anterior, de declaración de impacto ambiental. Y el tramo Plasencia ya hasta Badajoz, en el que estamos trabajando en la ejecución de una nueva plataforma en distintos tramos. Hemos ya tendido la vía, por ejemplo, entre Cáceres y Mérida. Estamos en estos momentos tendiendo la vía entre Mérida y Plasencia. Acabaremos el proyecto de doble vía, además, entre Plasencia y Cáceres. Y vamos a un ritmo todo lo trepidante que podemos ir, salvo el bypass de Mérida, que tuvimos que rescindir los contratos, pero que no limita el objetivo del 2019 para la finalización de ese tren con el que se pretende reducir sustancialmente los tiempos de circulación, que es cierto que son los que son, más de 5 horas, 5 horas 10 minutos en el mejor trayecto posible desde Badajoz, y llegar al año 2020 con la electrificación acabada, para poder bueno, pues reducir, como digo, mucho esos tiempos, ¿no? Roberto Velasco le pregunta si cree usted que la alcaldesa Carmena podría torcer el plan de Chamartín que usted quiere impulsar a primeros de año. Le pregunta también si ha hablado usted con la alcaldesa, qué condiciones le pone y si estas son admisibles. Eladio del Prado dice, si se reparte la operación Chamartín entre el Ayuntamiento y el BBVA, ¿qué hace Adif? Solo cobrar los 1.200 millones de euros. ¿Dónde está la defensa de las reclamaciones de los ciudadanos, parques, colegios, centro médico? Bueno, Adif hace algo tan importante como poner la mayor parte del suelo, que es lo que genera valor urbanístico. Es decir, el propietario de la casa es Adif y, por lo tanto, recupera parte de esa inversión porque es su aportación y aún así es necesario recibir esos 1.200 millones de euros, que no se van a dedicar a otra cosa que a mejorar la estación y hacer una estación pues acorde con el siglo XXI, ¿no? En cuanto a la actitud de Carmena, yo no tengo absolutamente ningún reparo en decir que ha sido de máxima colaboración desde el inicio. Lo que estamos haciendo responde a un acuerdo que hicimos público a finales de año. También tengo que decir que con el apoyo del resto de grupos políticos, y agradezco también la posición que tuvieron los grupos políticos, porque yo creo que aquí hay poco de política y mucho de salvar un espacio único en Europa para hacer un desarrollo adecuado. Y no tengo ninguna duda que la alcaldesa va a intentar agilizar al máximo el procedimiento, como también lo hará la presidenta de la comunidad, que está también igualmente comprometida con el proyecto, ¿no? Desde EFE le preguntan cómo será el proceso para incorporar un socio logístico a Renfe Mercancías, cuándo se pondrá en marcha el proceso y cuándo prevé que esté finalizado. Le preguntan quién será el socio logístico privado de Renfe, cosa que seguramente usted no quiere o no puede decir en este momento. Juan Ignacio García de Miguel, de Arriba España, Arriba con V, dice respecto al nuevo plan, es una empresa
británica. Respecto al nuevo plan de movilidad europeo, ¿considera usted que convenceremos a la Unión Europea de la obligación de servicio público de nuestro transporte de viajeros por carretera y ferrocarril? Bueno, en relación a esta pregunta estamos trabajando y yo creo que las conversaciones van razonablemente bien. La última reunión la tuvimos la semana pasada, yo creo que fue en Bruselas, en donde yo personalmente estuve hablando con la comisaria de Transporte de este asunto. Queda todavía bastante margen, porque en la nueva presidencia yo creo que este no es uno de los asuntos que se van a resolver y yo creo que podemos estar de momento razonablemente tranquilos en que encontraremos una fórmula que no dañe un sistema que, como digo, cumple contra toda la normativa europea en la medida que combina redes o líneas que son rentables con líneas deficitarias, aportando además exclusividad, algo que se permite en la Comisión Europea, y buena calidad en la prestación de los servicios, ¿no? En relación a la primera pregunta, que era el socio de mercancías, bueno, el proceso es, de momento, lo que sacamos a concurso es incorporar un gabinete que nos acompañe en todo el proceso y que cierre el proceso con la creación de la sociedad mixta Renfe y el nuevo socio logístico, que puede ser un operador logístico, puede ser una naviera, puede ser una empresa del sector, eso queda abierto, ¿no? Pero es un proceso que es relativamente largo y que además tiene unos tiempos que están marcados por el propio plan de saneamiento de Renfe. Es relativamente largo porque hay que identificar cómo está el mercado, hay que valorar la empresa, hay que tener en cuenta los cambios que va a haber, por ejemplo, en el material rodante, y finalmente hay que llevar a cabo todo el trámite necesario para la creación de esa sociedad. No está decidido cómo va a ser la sociedad, pero lo que estamos pensando es que sea una sociedad 50-50. Es decir, hay que hacerlo suficientemente atractivo como para que la parte logística tenga un peso importante. Nosotros creo que somos buenos, muy buenos en transporte y menos buenos en esa parte logística. Y el cierre, pues queremos que sea en el año 2019. Es decir, tendríamos que llegar al 19 con el plan de saneamiento de Renfe completamente finalizado y con la sociedad ya constituida para arrancar el nuevo servicio. Será, por supuesto, estamos hablando de este proceso ahora con un concurso y pues no puedo yo saber quién finalmente será. ¿Las últimas será nacional el socio? Lo desconozco. Nacional de España. No, el concurso tiene que ser abierto. Para cumplir las previsiones de Pablo Casado, que decía que habría preguntas sobre Cataluña, como no, Diego Sánchez hace las siguientes. ¿Qué valoración hace, señor ministro, sobre las últimas y escandalosas informaciones relativas a las investigaciones judiciales en torno al proceso de independencia de Cataluña? Le pregunta a usted como miembro del Gobierno de España. ¿Tiene alguna posibilidad el constitucionalismo de gobernar en Cataluña tras el 21D, máxime teniendo en cuenta la dualidad del señor Iceta? ¿Qué opinión le merecen las encuestas que señalan el rechazo del 70% de los catalanes a la aplicación del 155? Bueno, son muchas respuestas. No entraré en lo que es la parte de la investigación judicial, porque hoy conocíamos algunos datos más y parece que se apunta a la utilización de dinero público para todos los trámites vinculados con el 1 de octubre. En fin, todo eso se tendrá que resolver en la forma que se tenga que resolver en ese ámbito, ¿no? Pero sí me gustaría llamar la atención sobre las sí que escandalosas declaraciones hechas a lo largo de todo el fin de semana en relación a la perseverancia de algunos en volver a iniciar un procedimiento y un proceso unilateral de independencia si no se consigue lo que pretenden, ¿no? Digo esto porque parece que algunos no se han quedado completamente satisfechos con el daño que han hecho a Cataluña, con más de 3.000 empresas ya fuera de la comunidad autónoma, y aún tienen interés en seguir generando más dolor a la sociedad catalana, ¿no? El hecho de que ya sin ningún tipo de miramientos vuelvan a insistir de forma pública, como han hecho, en la voluntad de acometer un proceso de independencia que no va a ningún sitio de forma unilateral, pues yo creo que tiene que ser al menos una de las cuestiones
que los catalanes valoren en estas elecciones. Porque más allá de lo que digan las encuestas, lo cierto es que hoy hay legalidad en Cataluña, lo cierto es que hoy hay normalización de la vida pública e institucional en Cataluña. Esto se ve en el día a día y yo lo observo cada vez que firmo algo como responsable ahora de la consellería correspondiente, y se está acometiendo todo el proceso con mucha colaboración por parte de los funcionarios públicos y también con mucha naturalidad y con mucha normalidad, y yo creo que es exactamente lo que la gente está esperando, ¿no? Que se dediquen los esfuerzos pues, a lo que se venían dedicando hasta entonces, que es a crear empleo, a generar mejores condiciones, a que las listas de espera se reduzcan en la sanidad, a que se puedan pagar a los proveedores como se pagaba hace unos años, en fin, a todas esas pequeñas grandes cosas que hacen que una sociedad funcione. En nombre de los patrocinadores, Red Eléctrica de España, representada por su consejero delegado, don Juan Lasala, de BT, representada por don José Luis Garcés, y de Asisa, representada por doña Elia Esteban, esta última despide el acto. Primero, en dar las gracias a José Luis Rodríguez en nombre de todos los patrocinadores por darnos la capacidad de poder colaborar con la organización de un foro de referencia en España para debates abiertos. En segundo lugar, como bien citaba Pablo Casado en su presentación de Íñigo de la Serna, en políticos de su talla, no solamente pienso de Íñigo, sino también del propio Pablo, aunque él lo dijese de Íñigo, políticos de esta talla, no solamente por ser políticos, sino por su capacidad intelectual, personal y profesional, que su propio equipo, del equipo de Íñigo, dicen que tiene solidez intelectual, ideas muy claras para saber lo que España necesita y carácter para ello, en virtud también de lo que decía Pablo en tu presentación. Entonces, daros las gracias por poder contar con personas como vosotros, no solo políticas, sino personas. Y porque todo lo que se ha hablado hoy ha sido constructivo. En medio de todo este proceso que estamos, solamente te has referido de un modo ejecutivo y eficaz a resolver y a dar soluciones a problemas que hay actuales, y no a presentar problemas, sino a solucionarlos. Muchas gracias.